Bienvenido a nuestro servicio en línea. Debido a nuestra realidad de estar en cuarentena por unas semanas, no podemos reunirnos físicamente. Extrañamos la interacción personal con ustedes. Nuestro deseo es de poder volver a congregarnos juntos, todos juntos. Un servicio en línea no es un buen reemplazo en ese sentido. Sin embargo, hasta que Dios nos dé el privilegio de estar juntos, aprovecharemos los medios que tenemos para guiarles cada domingo en un tiempo de adoración a nuestro Salvador Jesucristo. Quisiéramos invitarles a cantar con nosotros hoy, ahí en sus casas. Vamos a comenzar cantando el himno Contempla a Dios. Y les invito a levantar sus corazones y sus mentes conmigo a considerar el poder de Dios, su sabiduría y su salvación. Cantemos juntos, Contempla a Dios. Hoy es el Domingo de Ramas, el comienzo de Semana Santa. En el calendario del año, para nosotros como cristianos, no hay otra semana más importante que esta semana. La canción que vamos a cantar aquí, continuando nuestra adoración a Dios, es El poder de la cruz. Y esta canción describe los eventos del día de su muerte. Y cantemos juntos El poder de la cruz. Amor
Podemos confiar en su poder de sostenernos fieles hasta el día de nuestra glorificación. La historia de la cruz y la resurrección nos apunta a que nuestra fe tiene una base sostenible, una base sólida. Cantemos juntos, Él me sostendrá. Quisiera invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, les daré un momento para buscar en sus Biblias y acompañarme hoy en la lectura de la palabra de Dios. Mateo 21, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Mateo 21, del versículo 1, vamos a terminar en el versículo 21. La palabra de Dios dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé,
al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decide la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y vamos a parar ahí hasta el versículo 11 nomás, perdón ahí. Hoy es el domingo antes de la resurrección. En gran parte del mundo este día se celebra como el Domingo de Ramos. Marca el comienzo de nuestra conmemoración de la Semana Santa. Y la semana de la muerte de Jesús, la Semana Santa es la semana de la muerte de Jesús y su resurrección. Y no es hipérbole decir que es la semana más importante en la historia del mundo. Es decir, no estoy hablando de esta semana, una semana cualquiera que en el año que celebramos la Semana Santa, sino la semana de la pasión de Jesucristo hace 2000 años. Y Jesús, junto con sus discípulos, había viajado hacia Jerusalén durante varios días. Los evangelios describen este viaje a Jerusalén con más detalle porque Jesús viaja ahí intencionalmente. Es decir, en el transcurso de los evangelios vemos que nos cuentan de distintos detalles, pero los 4 nos cuentan específicamente de ese último viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él sabe que su hora ha llegado. Y la semana comenzó para Jesús un domingo por la mañana cerca del Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, y la semana terminaría con Jesús sepultado en una tumba. Como pastores, queremos aprovechar la situación de esta cuarentena en la que todos nos encontramos y queremos ayudarles a hacer de esta semana, la Semana Santa, una de las semanas más especiales de sus vidas. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Quiero explicarles, son 3. Deseamos 1, en primer lugar, queremos que comprendas más a fondo el significado de cada día de la Semana Santa en la vida de Jesús. 2, queremos que adores al Señor más profundamente mientras medites en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Y 3, deseamos que te alegres más apasionadamente al considerar que Jesús murió y resucitó por ti. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cómo queremos hacer esto? En primer lugar, queremos hacerlo por medio de 2 sermones. Hoy quiero llevarte al Monte de los Olivos y ayudarte a comprender lo que sucedió el Domingo de Ramos. El día en que Jesús entró a Jerusalén sobre un pollino y fue aclamado como el Rey Mesías, como el Hijo de David. El siguiente domingo, el día de la resurrección, quiero llevarte a la tumba vacía y ayudarte a comprender el significado de la resurrección de Jesús. Es decir, por medio de 2 sermones queremos buscar cumplir este fin, de ayudarles a comprender mejor el significado de la Semana Santa, adorar de manera más profunda y alegrarte con más pasión por lo que Dios hizo por nosotros esta semana de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero también queremos hacerlo por otro medio. Y es que durante esta semana
de lunes a sábado, vamos a estar preparando 6 lecturas. Les enviaremos una lectura por día. Cada lectura va a cumplir tres cosas. Uno, examinará brevemente los detalles de los eventos de ese día en la vida de Jesús. Entonces mañana lunes vamos a mandarles una lectura sobre lo que pasó el día lunes, el día después del Domingo de Ramos. Ahí es interesante, si has leído, por ejemplo, en algún momento de tu vida una Biblia cronológica, una Biblia que toma el orden de la Biblia y busca ordenarlo capítulo por capítulo, libro por libro, de manera cronológica. Cuando una Biblia así llega a los evangelios, toma los 4 y los pone en uno, buscando ver cronológicamente el avance de los detalles. Cuando uno estudia los detalles de cada día, muchas cosas interesantes salen. Lo que pasó lunes, martes, miércoles, luego jueves, viernes la muerte de Jesús y así. Entonces, en primer lugar, la lectura va a examinar brevemente los detalles de los eventos de ese día en la vida de Jesús. Una pequeña lectura ahí. Va a incluir también los pasajes correspondientes de los evangelios y vamos a invitarles a leer o 1 o 3, como sea, pero una porción de los evangelios ahí correspondiente a los actos de ese día. Y 3, también queremos incluir algunas instrucciones para la oración y la gratitud. Entonces, una pequeña lectura sobre el acontecimiento de los eventos del día, los textos correspondientes y un par de oraciones ahí para ayudarles a terminar un tiempo devocional en oración. Ahora, les animamos a aprovechar esta oportunidad cada día, idealmente con la familia, pero también está diseñado para trabajarlo solo si así deseas. Ahora, durante 3 años, Jesús había ministrado públicamente en Israel, predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios y mucho más. Pasó gran parte de su tiempo en la región de Galilea, en el norte, pero en algún momento del 3er año de su ministerio comenzó a decirles a sus discípulos que debería ir a Jerusalén. Comenzó a hablar de su necesidad de ir a Jerusalén, que iba a sufrir mucho ahí. Habló hasta el detalle de que lo iban a matar ahí, pero que al 3er día él se levantaría de entre los muertos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mientras viajaban hacia Jerusalén, se detuvieron en Jericó, a unos 45 kilómetros de Jerusalén. Y ahí Jesús sanó a 2 ciegos. Uno de ellos fue el hombre quien conocemos como Bartimeo. Y desde ahí Jesús y sus discípulos viajaron a Betania, un pueblo muy cercano a Jerusalén. Y pudo haberse alojado con la familia de Lázaro, María y Marta, y gente conocida para nosotros. Y ese domingo, Jesús envió a 2 discípulos a un pueblo cercano para que trajeran una asna y un pollino. Y él les dijo que si alguien preguntaba qué estaban haciendo, deberían responder: el Señor lo necesita, y lo devolvería de inmediato. Cuando los discípulos regresaron con el pollino, pusieron sus mantos sobre el animal. Jesús se sentó encima de ello. Y hubo una multitud grande. Comenzaron a extender sus vestimentas y ramas de palma en el camino delante de Jesús mientras cabalgaba hacia Jerusalén. Y comenzaron a gritar: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y Mateo nos dice que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió. Preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Y la multitud respondió: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, algunos fariseos en la multitud le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, como que están fuera de orden, están hablando cosas que no deben decir. Y la respuesta de Jesús fue: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y esa tarde Jesús regresó a Betania para pasar la noche
ahí en la casa. Ahora, ¿por qué pasó esto? Mateo nos da una respuesta a esa pregunta. Él dice en los versículos 4 y 5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decide la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El profeta Zacarías, cientos de años antes, había profetizado este evento. El apóstol Juan, por ejemplo, nos dice que los discípulos en ese momento no entendieron estas cosas, pero después de que Jesús resucitó de los muertos, recordaron que estas cosas habían sido escritas sobre él en los profetas o en las profecías. Ahora, ¿qué significa todo esto? En la profecía de Zacarías hay algunas pistas muy importantes y quiero citar aquí la profecía de Zacarías, Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, tres cosas aquí importantes. Uno, dice, tu rey vendrá a ti. Jesús entró a Jerusalén ese día como el rey de los judíos. Desde la época de David, Israel había estado esperando el regreso de un mejor rey. Dios le prometió a David que levantaría un descendiente suyo y que él establecería su reino. Dios cumplió esa profecía en parte en la persona de Salomón, es decir, el hijo de David que le siguió ahí como rey después de David. Pero Dios le prometió a David que el trono de su reino se establecería para siempre y que su casa y su reino se asegurarían para siempre ante Dios. Ahora, durante muchas generaciones, un descendiente de David gobernaba en Jerusalén. Pero el pecado de Israel, de Jerusalén específicamente, persistió durante tanto tiempo que con el tiempo la misericordia de Dios se agotó y Jerusalén fue conquistado por Babilonia. El templo que construyó Salomón fue destruido y ya no había rey en Jerusalén. Pasaron cientos de años y todavía no había un hijo de David en el trono de Jerusalén, pero la gente recordaba las promesas que Dios había dado a David. Recordaron que debería haber un hijo de David en el trono de Israel. Comenzaron a formarse diferentes teorías sobre cómo Dios cumpliría esa promesa, pero entre la gente común existía la expectativa de que un día vendría un verdadero hijo de David y que vendría para reinar, que él vendría como rey. En una ocasión, después de que Jesús había alimentado a los 5,000, él sintió que las multitudes estuvieron ahí a punto de tomarlo por fuerza y para hacerle rey. Juan nos cuenta de ese detalle. Pero por eso él se retiró de ahí, subió a un monte y ahí quedó, porque no era su tiempo, no fue el momento preparado. Pero hoy, el día de las ramas, hoy cabalga hacia Jerusalén y la gente grita, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando Jesús entró a Jerusalén ese día encima de un pollino, entró triunfante como el verdadero rey, pero no todos lo reconocieron como un rey. Cuando Jesús nació, por ejemplo, y los sabios vinieron a Jerusalén, preguntaron ahí con Herodes acerca del nacimiento de un rey. Herodes no supo de lo que hablaban. Él les dijo, cuando lo encuentran, regresan a Jerusalén para mostrarme, para que yo también pueda ir a adorarle. No era su plan. No lo reconocieron. Los líderes del tiempo no lo reconocieron. Tuvieron temor porque Herodes salió cuando se dio cuenta que los sabios le habían engañado y no volvieron por Jerusalén. Él salió y mandó a matar todos los bebés en la zona de Belén. Y ahora, 33 años después, cuando Jesús vino a Jerusalén como rey, los líderes religiosos
tomaron medidas inmediatas para destruirlo. No tenían ningún deseo de someterse a su autoridad, incluso si él fuera el verdadero hijo de David. No les importaba, no querían soltar el poder y el control que ellos tuvieron. Tu rey vendrá a ti, dice Zacarías, y es exactamente lo que pasó, aunque no lo reconocieron muchos. El segundo término ahí que quiero destacar es el término justo. Ahí dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, dice Zacarías, justo y salvador, justo. Jesús no era un rey cualquiera, era un rey verdaderamente justo. Y este había sido el problema para Israel por tanto tiempo. Tenían tan pocos reyes justos. Y los que sí buscaron al Señor todavía cometieron algunos errores graves y nunca fueron verdaderamente justos. Pero en el caso de Jesús no era así. Jesús era y es un rey completamente justo. Zacarías profetiza la venida de un rey que es verdaderamente justo. El pueblo de Israel conocía su historia. Ellos sabían la diferencia que marcaba tener a un rey piadoso, justo, en el trono. Marcaba toda la diferencia para todo el pueblo en cuanto a la bendición de Dios, el bienestar de la gente, en todo sentido. Y Jesús viene y Él es el verdadero rey justo. No se encontró pecado en Él, dice uno de los apóstoles. Él vivió la justicia perfecta que ninguno de nosotros podría obtener. El tercer detalle que quiero que noten ahí en la profecía de Zacarías es que dice ahí, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Y Jesús vino como el rey que traería salvación para su pueblo. Y esto no era un concepto nuevo. La salvación era lo que la gente quería en su rey, es decir, estaban buscando la venida de un rey porque querían ser salvos, rescatados, pero su concepto era más un tema político. Y la responsabilidad principal de un rey era rescatar y proteger a su pueblo de los enemigos. Él sería el que salvó a su pueblo. La gente alrededor de Jesús ese día tuvo visiones políticas de Jesús, derrocando el gobierno de los romanos, estableciendo un rey político con Jesús a la cabeza de un nuevo gobierno. Pero esa no es la forma en que Jesús lo haría. Necesitamos una libertad, eso sí es correcto, pero necesitamos una libertad que va mucho más allá de la libertad política. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos, de nuestro propio pecado y rebelión. Jesús vino como el Salvador porque no podía gobernar en nuestros corazones hasta que el pecado fuera conquistado. Ahora, una de las cosas más interesantes de esta historia es el hecho de que Jesús no es el primer rey en montar un animal humilde camino a Jerusalén. No es el primer rey de pasar por esa ruta del valle y de ahí subir a Jerusalén sobre un animal humilde como una asna o una mula. En el capítulo 1 de Primera de Reyes, el rey David es muy anciano, pronto morirá. Está rodeado por las personas más cercanas a él, por ejemplo, su esposa Betsabé, su hijo Salomón, el profeta Natán, algunos otros que permanecían leales a él. Algunos años antes, David le había prometido a Betsabé que su hijo Salomón seguiría a David como rey. Sin embargo, él no había hecho ninguna decisión, ningún proceso para avanzar ese acto. Y ahora David es viejo, es anciano, ya tiene años y es David. Uno de los otros hijos de David, su nombre es Adonías, cuando se da cuenta de que David está muy débil, decidió aprovechar la oportunidad y reunió a su alrededor algunos de los hombres más importantes en el gobierno ahí, por ejemplo, uno de los generales y otros líderes ahí. Y cuando la noticia vuelve a Betsabé, ella llama a Natán y Salomón y se acercan a David y le dicen, David,
tú nos has prometido que Salomón te va a seguir como rey, pero ahora Adonías se ha proclamado rey, que ayúdanos. Y David responde, no, Salomón es el que me sigue. Y él le dijo, toma la mula mía, la mula que correspondía al rey, dale a Salomón. Y Salomón sale y lo llevan a un lugar fuera de los muros de Jerusalén. Y ahí tocan la trompeta y gritan, ¡viva el rey Salomón! Y él marcha ahí a través del valle hasta la ciudad de Jerusalén, probablemente la misma ruta que Jesús años después siguió. Y la gente se reúne alrededor de Salomón para proclamarlo rey. Adonías escucha los gritos de la gente y su coalición se rompe al instante y él huye, buscando su propia seguridad. Salomón avanza a Jerusalén como el rey ungido, el rey verdadero de Israel. Ahora la pregunta obvia, ¿por qué importa esto? Debemos recordar que el Antiguo Testamento señala a Jesús de innumerables maneras. Cuando vemos a Jesús haciendo algo muy similar a lo que hizo en un cierto evento un rey anterior en la historia de Israel, específicamente un rey como Salomón, tenemos que preguntarnos cuáles son las conexiones. Y las conexiones son poderosas. Una de las cosas más poderosas que vemos aquí en cuanto a una conexión entre estas dos historias es que tanto Salomón como Jesús entraron en Jerusalén como verdaderos reyes. Y ambos lo hicieron en confrontación con el falso liderazgo de su tiempo. Adonías no era el legítimo rey de Israel. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús no eran los justos servidores de Dios como afirmaban ser. Como una época de Salomón, la entrada de Jesús a Jerusalén expuso a los falsos líderes religiosos por lo que realmente eran. Y los enfureció tanto que unos días después deciden matarle a Jesús. Otra conexión aquí. Y es el factor que se destaca en ambos casos en tocante al elemento de la humildad. Zacarías lo incluye en su profecía que viene como un justo salvador humilde. Pero el hecho en cuanto al tipo de animal que han montado ahí, los dos montaron, también comunica esa humildad. Bestia de carga. No entraron como un rey normalmente entra cuando viene a conquistar sobre un caballo, sino entraron como sobre bestias de carga. Pero va más profundo que eso. Ambos no se enorgullecieron de designarse reyes. Salomón no buscó el reino él mismo como lo hizo su hermano Adonías. Esperó a que se le diera. Jesús tampoco buscó lo suyo. Solo hizo lo que su Padre le ordenó. Con humildad, su reino comenzó traspasando por el valle de sombra muy profunda, la cruz. Pero no hay solo comparaciones iguales o semejantes entre ellos. También hay que entender este hecho de que Jesús vino como uno mejor que Salomón. Debemos entender lo que Jesús mismo dijo, que uno más que Salomón está aquí. Lo dijo Mateo 12, versículo 42. Un pastor que leí recientemente hizo estas conexiones que muestran cómo Jesús se mostró que era el mejor Salomón. Jesús es el mejor, y ahí se puede poner muchas cosas ahí. Es el mejor profeta, es el mejor rey, es el mejor sacerdote, es mejor que los ángeles, dice Hebreos, es mejor que Salomón. ¿En qué sentido? Más adelante en la vida de Salomón, después de su coronación, Salomón le dio la espalda a Dios y comenzó a adorar a los ídolos. Jesús nunca hizo eso.
ese rey fiel, el seguidor de Dios fiel. Salomón tomó esposas extranjeras para reforzar su estatus entre sus enemigos. Jesús hizo lo opuesto, se entregó a sí mismo por su novia, la iglesia, para salvarla y santificarla. Salomón construyó un templo como lugar para que habitara la presencia de Dios, pero Jesús hizo algo mejor. Jesús es la presencia de Dios. Él es el verdadero templo. Y Salomón condujo a su pueblo por el camino idólatra hacia el exilio. Después de Salomón ya el reino de Israel se dividió y luego de ahí comenzaron los pasos hacia el exilio más adelante. Jesús se convirtió en el camino hacia la vida y la salvación. Él nos rescata de nuestro exilio espiritual para darnos vida y salvación. Mientras comencemos esta Semana Santa, permite que estas grandes verdades sobre Jesús llenen tu corazón de gran gozo. Quisiera terminar nuestro tiempo hoy orando por cada uno de ustedes. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado hoy, el tiempo para escuchar tu palabra, para cantar juntos, aunque estamos distanciados. Pero sobre todo, gracias por Jesucristo y lo que en esta semana, la semana de su pasión, la Semana Santa, todo lo que Él hizo ahí por nosotros, sus conflictos con los fariseos, ahí el engaño de parte de Judas Iscariote, de ahí su corazón de obediencia a su Padre, fue hasta la cruz por nosotros, su muerte y luego su resurrección. Y Dios, te pido que durante toda esta semana que nos llenes de gran gozo en reflexión sobre Jesucristo, su sacrificio y que cada detalle de cada día sea para nosotros esta semana algo que nos llama a una adoración más profunda y a un gozo más profundo. Gracias por Jesucristo. Llénanos más y más de Él. Es en su nombre que oramos.